¿Qué tal amigos? Saludos, esto es Noticias Impacto Venezuela. El día de hoy tenemos en nuestra mesa de análisis acostumbrada al profesor universitario Trino Márquez. Él es sociólogo venezolano y además de eso, doctor en ciencias sociales. Estamos muy preocupados, obviamente, por todo lo que está pasando en Venezuela. Se acerca la Navidad, viene una temporada bien fuerte. Profesor, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en la mesa de análisis. Es un placer estar contigo, Carla, y poder compartir estos minutos con tu televidente, Sí, a pues través de la televisión y a través de las redes, por supuesto. sí, sí, estamos desplegados en todas las plataformas digitales porque queremos llegar a la mayor cantidad de gente y por supuesto a nuestros paisanos venezolanos. Nos angustia profundamente que en el mundo entero se esté festejando la llegada de la Navidad, muchos hogares colocando el arbolito, es la fecha en la cual todo el mundo se está preparando para ver cómo le hacen a la Navidad, qué regalos compran, cuando hacen hallacas, tamales, pavo, cada quien dependiendo de su cultura. Pero el venezolano en este momento está contando las monedas, profesor, viendo qué hacen para poder pensar en hacer algunas hallacas. Entonces, ¿cómo le decimos hoy al venezolano que va a enfrentar su Navidad? Bueno, se lo tenemos que decir con la realidad por delante. Además, no hay nadie que conozca mejor la realidad venezolana que el propio ciudadano, que tiene que salir todos los días a ganarse la vida, a conseguir el pan para la familia, que tiene que lidiar con el serio problema de la electricidad, del agua, del transporte público, de las vías de comunicación, el acceso a la comida, el costo de la canasta alimentaria que es tan alto. Para una familia tipo se calcula que alrededor de $350 son necesarios. Ahora, fíjate lo que esto significa para un país donde el salario mínimo ronda más o menos los $2 o los $2.50 mensualmente. ¿Cuántos salarios mínimos tiene que ganar una familia para poderse mantener? Entonces, a ese venezolano no hay que decirle mucho, simplemente es un venezolano que está confrontando diariamente una situación tremendamente difícil como nunca antes se había vivido en Venezuela. Yo quisiera darte un dato importante, muy importante. Hace 30 años, 35 años, Venezuela disfrutaba de uno de los salarios mínimos más altos en la región. Estaba alrededor de 150, $160 el salario mínimo. Y una parte importante de la fuerza de trabajo ganaba el doble o el triple del salario mínimo. Ahora el salario mínimo es el salario que ganan la mayoría de los trabajadores venezolanos. Igual podríamos decir del transporte público, el acceso al servicio de agua, el servicio a la electricidad. Teníamos la mejor red eléctrica de América Latina, el mejor servicio de agua servida en América Latina. Competíamos con los países más grandes de la región. Y todo eso se ha derrumbado luego de 21 años de gobierno, primero de Hugo Chávez y luego del gobierno de Nicolás Maduro. Hoy aparece un dato alarmante dado por la Asamblea Nacional. La economía venezolana se ha contraído desde que Nicolás Maduro es presidente en algo más del 75% en apenas 7 años, y esto ha tenido un impacto terrible sobre la vida del venezolano. Así es que las próximas Navidades, próximo diciembre, el venezolano va a confrontarlo en medio de un cuadro desolador. Esa es lamentablemente la realidad. Claro, Quisiéramos que fuera distinto, sí. que el niño Jesús llegara en otras condiciones, que el pesebre no fuera tan precario, pero la realidad que nos arropa es esa que estoy señalando, no hay otra. Sí, Y no es posible además, revertirla. sí, además si a eso le sumamos, profesor, por ejemplo, el tema de cuánto cuesta para un venezolano hacer las hallacas, que ha sido siempre no solo el plato típico navideño que lleva nada más y nada menos que cerdo, pernil, lleva el pan de jamón, no imaginamos en cuánto va a estar este año el pan de jamón, pero si a eso se le suma que el valor de una hallaca está cerca de $1, la realización de una hallaca y el sueldo mínimo llega a $2, entonces pues una familia tiene que hacer dos hallacas y ya no come más nada y no gasta en pasaje, no vive.
y por supuesto no tendrá para comprar algunos regalos en Navidad, esa época dorada en la que uno podía llevarle un regalito a cada familia que uno visitaba. Entonces, eso nos preocupa muchísimo porque lo que nos llama la atención, profesor, y hemos estado conversando la semana pasada con el profesor Roberto Briceño León, criminalista venezolano, y nos decía que están aumentando los suicidios en Venezuela producto de la crisis. Hay niños que se han suicidado para que sus hermanitos puedan comer. Y situaciones muy duras con los niños en el país relacionados precisamente con la comida. Eso nos tiene tristes a quienes estamos en otro país. Vemos la perspectiva venezolana a mediano y largo plazo muy triste también. Pero entonces, ¿cómo está confrontando las madres ahorita la hallaca, el regalo de Navidad y el hambre de los niños? Sí, bueno, es confrontar el conjunto de factores, porque está la yaca, y la yaca tiene un componente adicional, que buena parte de los componentes de la yaca tienen que ser importados, sí, porque la producción nacional se ha deteriorado muchísimo. Por ejemplo, la producción de cerdo. Si quieres hacer una yaca con gallina, la producción avícola también se ha deteriorado muchísimo. Entonces hoy actualmente la producción de pollos y gallinas pues ha retrocedido muchísimo. La alcaparra o las aceitunas, que ya son productos importados. Entonces a todos esos factores hay que agregar el hecho de que el componente importado de la hallaca es muy alto y eso dificulta aún más la posibilidad de acceso de la familia común y corriente al plato tradicional más emblemático de la cocina venezolana. Hay un dato que es realmente impactante para que lo conozcan los amigos de América Latina que están viendo el programa. En Venezuela en este momento un poco más de 90%, 92% de las familias viven por debajo de la línea de pobreza. Es decir, sus ingresos no alcanzan para cubrir el costo de la canasta alimentaria. Y esa es la pobreza atroz, pero 90% no cubren los gastos de la canasta básica que incluye alimentación y otros servicios. Entonces, estamos hablando de un perfil social dominado por la precariedad y por las carencias. Y bueno, esto difícilmente va a modificarse si no hay un cambio de políticas. A Venezuela hay que traer inversiones extranjeras, hay que abrir las compuertas de la economía para que vengan inversionistas de afuera y para que los inversionistas que todavía quedan en el país se fortalezcan. Hay que darles seguridad jurídica, hay que crear un ambiente distinto, hay que fortalecer la formación de la fuerza de trabajo. Sí, hay que hacer muchísimos cambios que requieren la concertación, el diálogo, la negociación, los acuerdos para progresar en conjunto. Pero el gobierno no da señales de querer mantener una política basada en el diálogo y la inclusión, lo cual hace mucho más difícil la manera como enfrentamos el futuro. Y esto, por supuesto, crea un nivel de angustia muy alto, sin duda alguna. Fíjese que usted habla de algo que pareciera ser una utopía para el venezolano. Tiene que ver con un cambio de modelo político y también con seguridad jurídica para nuevos inversionistas, cuando sabemos la cantidad de empresas que este año están cerrando, ¿no? Lo ha anunciado Fede Cámaras, también lo ha dicho con Industria. Entonces, el día de hoy decimos, por ejemplo, no hay alguna esperanza de cambio político al corto y mediano plazo porque lo que vemos lo conocemos todos los venezolanos, una oposición totalmente dividida, fracturada y buscando acuerdos que no han logrado. Y por el otro lado vemos a un régimen dictatorial organizando un proceso electoral para 6 de diciembre y buscando legitimarse el 5 de enero en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿usted cree que ese cambio de modelo político en el corto tiempo tenga que ver con algún cambio en el plano internacional más que en el nacional? Mira, es una combinación, Carla. Sin el apoyo internacional muy activo y muy comprometido será imposible lograr cambios esenciales, porque en Venezuela no se trata de hacer cambios cosméticos, de modificar la política monetaria o la política social, fortalecer tal o cual programa. No, la situación de ruina de la nación es tan profunda y tan amplia, va del este hasta el oeste y del norte al sur.
incluye a las grandes ciudades, a las pequeñas ciudades, al sector agrícola. Sí, no hay ningún espacio de la nación que no esté afectado por esta crisis. Entonces, los cambios en política tienen que ser cambios esenciales. Y nosotros no tenemos la fuerza suficiente en el país para lograr esos cambios, porque no tenemos partidos políticos. Los partidos que existen están muy disminuidos, están divididos entre sí. No tenemos sindicatos, los gremios que existen, incluido el gremio de los empresarios, es muy débil, y es muy débil porque han quebrado, porque se ha reducido el plantel industrial del país, se ha reducido a una quinta parte de lo que era hace 21 años. Y por supuesto esto se ha reflejado en la debilidad del gremio empresarial. Entonces necesitamos el apoyo internacional activo, comprometido. Tenemos que, las naciones que están apoyando la democracia, la recuperación de la democracia venezolana, tienen que hacer una labor muy activa para que de esa manera, conjuntamente con la fuerza que podamos reunir internamente, nosotros podamos impulsar los cambios en el futuro cercano, porque aquí lo que está comprometido, Carla, no es el futuro de la oposición, es el futuro de la población, sobre todo de los niños y de los jóvenes que están creciendo en un ambiente excesivamente hostil y deprimido. Y en ese cuadro no es posible recuperar la grandeza que una vez tuvo Venezuela. Para eso se necesita el concurso nacional y el concurso internacional. Usted como sociólogo, profesor, acaba de decir una frase importante, el venezolano deprimido. Ese venezolano deprimido, ¿qué mensaje podemos darle el día de hoy, tomando en cuenta todo este cuadro y este panorama que hemos puesto sobre la mesa de análisis? ¿Qué viene en los próximos meses? ¿Hay alguna esperanza, una lucecita en el túnel? Mira, la esperanza es que no nos rindamos y que no nos dejemos derrotar, porque ese ha sido el proyecto primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, que nosotros nos rindamos y nos convirtamos en una especie de pueblo cubano. Yo admiro mucho al pueblo cubano, pero el pueblo cubano ya tiene 60 años sometido a la dictadura comunista, una dictadura autoritaria, y eso es lo que se ha planteado el régimen de Nicolás Maduro y antes el de Chávez, lograr en Venezuela, que es quebrar la fuerza moral y la entereza del venezolano, y tenemos que seguir resistiendo, y para hacerlo necesitamos acuerparnos, necesitamos reunirnos, organizarnos. Entonces yo le recomiendo a cada venezolano que se reúna, que se agrupe, que se organice en un partido que sea de su preferencia, en el gremio donde milita, en el barrio donde vive, que forme parte de los consejos comunales si es necesario, y que forme parte de todas las agrupaciones que permitan que se potencie el capital social, porque aislados no podemos enfrentar la fuerza de un régimen que se ha organizado para oprimir y para acabar con la voluntad de los venezolanos. Entonces es necesario unirse, y la dirigencia política, gremial y sindical tiene el deber de fortalecer sus propias organizaciones y de tratar de establecer vínculos con las distintas organizaciones internacionales que están interesadas en que la crisis venezolana se resuelva de manera pacífica, electoral y constitucional. Bueno, profesor, le damos las gracias por habernos acompañado. Ojalá esa proyección de la que usted habla, que el venezolano se una, que se sume a algunas organizaciones que pudieran mantenerlos agrupados y en una sola fuerza, sea un sueño hecho realidad, y en un mediano plazo podamos estar retomando una conversación en la que tengamos una nueva perspectiva venezolana. Gracias por haber estado en la mesa de análisis de Impacto Venezuela, profesor. Ha sido un placer, Carla.